Vamos a hablar sobre Te doy la bienvenida, esta campaña que impulsa Amnistía Internacional Uruguay. Vamos a estar charlando con Mauricio Coitiño, que es coordinador de Incidencia de Educación en Derechos Humanos. Pero, ¿querés verla antes, el spot de la campaña? De darle la bienvenida a los inmigrantes. ¿Cómo no? Sí, pila de veces. Siempre me río. Creo que es costumbre mía. Sí, sí me hace gracia, sí. Con mi hijo me hace reír mucho. Muchas veces, de mí misma, de situaciones. Claro. Sí, con el frío. Sí. Cuando recibo una noticia que me impacte, una noticia, a veces se me eriza la piel, sí. Sí. Antes lloraba más que ahora, pero sí, de vez en cuando. Claro que lloramos todos. Sí, siempre es profundo. Sí, respiro. Como todos. Mira, nací en una ciudad que se llama Barranquilla. En Uruguay. En Cuba. Soy venezolana. En República Dominicana. Uruguay. Yo nació en Pakistán. Yo en Paraguay. Muy lindo el spot, ¿eh? Y ya que estamos, bueno, si ustedes han logrado hacer amistad en estos años con alguien que haya llegado al país, que esté trabajando, con el que estén trabajando quizás, o que esté atendiendo el negocio a los que ustedes van frecuentemente, bueno, que también esas historias nos las hagan llegar en el transcurso de esta nota, así las podemos compartir Por también. supuesto. Si han dado la bienvenida. Nuestro invitado. Exactamente, si han dado la bienvenida. ¿Cómo le damos la bienvenida a Mauricio Coitiño? ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Gracias por invitarnos por este espacio. Impactante, el spot sencillo, digamos, en su formulación, muy concreto, pero con la sumatoria de todos los testimonios, evidenciando eso que termina allí como corolario de la pieza, ¿no? Lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Efectivamente, bueno, la idea era que esta pieza sea esa experiencia en la cual conectamos emocionalmente con estas personas que sin duda han pasado, bueno, y sienten cosas que sentimos las personas que nos tocó nacer en este país. Todas estas personas son migrantes que viven en Uruguay, algunas desde hace muchos años, otras más recientes, que tuvieron la gentileza de colaborar en esta campaña. Y nos parecía que lo más sencillo y lo más directo era, bueno, verlas a los ojos a ellas, y conectar y convocar a las personas en Uruguay a darles la bienvenida, a expresar su solidaridad a partir de... Mauricio, igual analicemos un poco este asunto migratorio de los últimos años, ¿no? Que ha tenido el país. Después vamos a tener placas con información bien precisa, pero que ha cambiado. Hemos visto un cambio, ¿no? Todos los que residimos aquí en Uruguay de esa ola migratoria. ¿Por qué vieron importante hacer este spot? ¿Vieron que igual hay dificultades a la hora, por ejemplo, de integrarse con el resto de la sociedad de estas personas que vienen de distintos orígenes? Sí, bueno, nosotros desde Amnistía Internacional, que es una organización global de 7 millones de activistas en todo el mundo, que está en Uruguay desde la salida de la democracia, que trabajamos por los derechos humanos de las personas y por un mundo más justo donde todo el mundo tenga acceso a esos derechos. Nosotros globalmente estamos con una campaña que se llama también Te doy la bienvenida, específicamente por la crisis del refugio, de los refugiados en el mundo, que nosotros decimos que es una crisis de solidaridad, no es una crisis de los refugiados. Es una crisis de solidaridad de los estados y en algún nivel de las personas. El año pasado empezamos a ver la realidad uruguaya y pensar, bueno, ¿qué pasa en Uruguay en el marco de esta situación global de 250 millones de migrantes en el mundo, de casi 60 millones de personas refugiadas y desplazadas? Están pasando cosas en Uruguay. Y en agosto del año pasado pudimos hacer una actividad convocados por Cívico, esta organización vinculada a UICHEC, sobre 5 mitos en relación a las personas migrantes. Y a partir de ahí, hablando con expertos que nos encontramos y con estudiantes básicamente universitarios interesados,
nos dimos cuenta que había una situación de opinión pública complicada en Uruguay. ¿Cuáles son esos mitos, Mauricio? A ver, qué interesante. Por ejemplo, esta idea de que las personas inmigrantes tienen menor nivel educativo que las personas uruguayas, que las personas migrantes vienen a quedarse con el empleo de los uruguayos, que la inmigración y el refugio aumentan los niveles de inseguridad, ¿no? Que básicamente que las migrantes y las personas refugiadas se aprovechan de los servicios públicos en Uruguay. Viendo un estudio de opinión pública de 2015 vimos que hay un porcentaje interesante de personas uruguayas que piensan esto. Y que en un contexto de crisis o un contexto de más problemas del país apoyarían medidas, digamos, que favorezcan a los uruguayos en detrimento, digamos, o no en pie de igualdad con respecto a las personas extranjeras. No tengo dudas de lo que mencionás, bastante insólito, tomando en cuenta que somos un país compuesto por inmigrantes, ¿no? Bueno, sí, y además de nuestra memoria reciente, digamos, en las últimas décadas, nosotros hemos sido muy recibidos a nivel internacional, claro, ¿no? ¿Quién no tiene un primo, un hermano, un amigo, claro, un padre, un hijo Ahora, que ha Mauricio, tenido que vos emigrar? decís que más allá de lo que puedan hacer los gobiernos puntualmente en lo que tiene que ver con integrarlos a los sistemas de salud, a la educación, ¿verdad? Bueno, darles los documentos en tiempo y forma, cosas puntuales. También hay una solidaridad de la que vos hablás que tiene que ver con la gente, ¿no? Con el ciudadano de a pie, como le dicen. ¿Cuál es el foco de la campaña para cada uno de nosotros que estamos viendo esta nota? Es un poco lo que vos decías. Para este fenómeno, para abordar los derechos de las personas que migran o que solicitan refugio, obviamente hay una responsabilidad primordial que es de los estados. Pero nosotros decimos, bueno, hay también, no tenemos que esperar a que los estados respondan para tener desde nuestro lugar, desde nuestra comunidad, desde nuestra escuela, desde nuestra empresa, desde nuestro grupo de actividades culturales, de entretenimiento, para tener actitudes en las que damos la bienvenida y que pueden ser para nosotros capaz que pequeñas cosas, pero son grandes cosas para alguien que llegó, que no conoce la cultura, que no conoce los organismos públicos, que a veces no habla el idioma o habla otra variedad del dialecto del español que no es la variedad rioplatense, entonces no entiende esto de los bizcochos y los championes y la campera y que son pequeñas cosas que cambian la vida. ¿Cuáles son si hablamos de la problemática a la que tienen que enfrentar hoy por hoy los migrantes y los refugiados en nuestro país, ¿por dónde pasarían? Más allá del tema de la tolerancia de la comunidad, hay temas administrativos, hay temas de empleo. ¿Dónde está puesto el foco hoy por hoy en la problemática? Bueno, hoy en día Uruguay ha tenido a lo largo de estos años un crecimiento muy importante de las solicitudes de refugio, sobre todo de personas cubanas, y solicitudes de residencia de personas migrantes de otras nacionalidades, y eso ha generado que el Estado está un poco sobrecargado. En particular, en la situación del refugio, hay atrasos de meses en el procesamiento de las solicitudes. En el caso de las residencias, la situación funciona un poco mejor, son unos 3 meses de espera, pero claro, hay gente que llega realmente en una situación con una mano atrás y otra adelante, como diríamos vulgarmente. Realmente están en una situación muy desesperada, y tener esa cédula uruguaya, que para nosotros es como tan obvio, ese documento con el que andamos arriba, que nos lo piden para todo, para estas personas que no lo tienen y que se enfrentan a que, por ejemplo, algunos empresarios no conocen que los pueden inscribir con el pasaporte y les rechazan la inscripción hasta que no tenga la cédula, tienen dificultades en el sistema de salud porque en algunas situaciones, si no tienen la cédula uruguaya, no se considera que le tienen que prestar servicio de salud, todas las situaciones que hay en el sistema Acá tenemos educativo. unas gráficas que nos trajiste para justamente ser bien gráficos en esta información con respecto a la realidad de los migrantes. Por ejemplo, algunos números. Las solicitudes de residencia en Uruguay, 77.000 personas nacidas en otros países residentes en Uruguay en el año 2011. 46.000 solicitudes de residencia entre el 2014 y 2017. Después, lo que tiene que ver con la siguiente placa, que solicitudes de refugio en Uruguay por origen. Impresionante del origen o sea, la procedencia de Cuba, ¿no?
cuando Sí. vemos esta gráfica. O sea, la gran mayoría como procedencia tiene Cuba, después está en un poco menor porcentaje otros países de América Latina y el Caribe, África, Asia y otros destinos. Sí, bueno, en el caso de las personas cubanas hay una situación bastante problemática con este tema de la documentación. Ustedes vieron que hay una cantidad importante de personas que vienen buscando refugio de Cuba porque es la forma que tienen de llegar a Uruguay. Uruguay, en nuestro imaginario, es ese país que es de puertas abiertas, pero en realidad hay decenas de países a los que Uruguay les pide visa para entrar. Algunos de esos países en América Latina, el pequeño grupo de países en América Latina a los que se le pide es a Cuba, a Haití, a República Dominicana y a Suriname. Y esas personas que están en esa situación económica o política de migrar, que no tienen las condiciones para acceder a una visa de entrada en La Habana, terminan haciendo una ruta muy larga, llegando a Guyana en avión, después toda una ruta muy peligrosa a través de Brasil, llegan a la frontera con Uruguay y piden refugio, que ellos entienden que es la manera de entrar legalmente a Uruguay. En realidad hay otros mecanismos en Uruguay, podrían solicitar la visa, pero bueno, es otro de los gaps que hay acá. Como no conocen el mecanismo, hacen ese recurso, Claro. se acumulan las solicitudes. Vamos a ver la placa respecto a la cantidad de solicitudes de refugio y el porcentaje respecto a las concedidas. Las solicitadas, sobre la derecha de la gráfica, 3.062. Concedidas, apenas un 3%. Entre 2010 y 2017, solo 96 casos de estas 3.062 solicitudes. Y vamos a ver una placa más, solicitudes anuales de refugio en Uruguay. Ahí tenemos que en 2010 había 21 solicitudes y se va viendo el crecimiento exponencial por años hasta llegar al círculo más grande, 2017, que señala que hubo 2.390 solicitudes durante el año pasado en Uruguay, con un muy bajo porcentaje, reiteramos, de... Sí, en ese caso Uruguay tiene una comisión de refugiados que es muy débil, digamos, que está compuesta de funcionarios de varios organismos del Estado, de la Cancillería, de Migración, incluso de la Universidad de la República, que está claramente desbordada. Nos consta que están haciendo su mejor esfuerzo todas las personas que integran la Comisión de Refugiados y la Junta Nacional de Migraciones que tiene Uruguay, que incluye a varios organismos públicos, pero falta coordinación todavía, falta articulación, falta poner bueno, decía, más se vieron recursos. desbordados Claramente. en la cantidad de gente. Y por último, bueno, ¿qué se puede hacer, digamos, cuando uno dice, bueno, cosas concretas, ¿verdad?, para ayudar a toda esa población que llega a nuestro país y que, bueno, de hecho, promueve esta campaña? Bueno, en nuestro día a día es hacerle sentir a esas personas bienvenidas, ¿no? Poner la oreja, escuchar sus historias, preguntar en qué podemos ayudar, resolver dudas, ¿sí? Estar abiertos a sus preguntas, a sus consultas, identificar oportunidades que puedan tener, ¿no? Hablábamos ahora y me acordaba del domingo en la feria de Tristán Narvaja, ¿no? Y ese florecimiento de puestos de comida mexicana y colombiana y venezolana. También comprar ahí, pensar en esa opción para un cumpleaños, ahora que se viene el cumpleaños de Cristian, ¿no? Eso también es una forma de apoyar. Si tenemos una empresa, también podemos saber esto, difundir entre los colegas. En Uruguay se puede contratar, inscribir a las personas con su pasaporte y el BPS controla que luego cambien a su cédula. A nivel educativo, promover becas, hacer espacios de confraternización, hablar de esto, discutir, ¿no? Que los estudiantes se saquen las dudas, ¿no? Eso es muy importante. Mauricio, vamos a compartir algunos mensajes y después tengo alguna pregunta más respecto a otra situación que no tiene necesariamente que ver con los migrantes, pero que nos atañe a todos. Ana dice, buen día Uruguay. A principios de año llevé a mis nenas a vacunar y había 3 venezolanos haciendo cola también para vacunarse. Empezamos a conversar y la muchacha, Vanessa, cumple el mismo día que mi nena chica. Desde allí quedamos amigos y estamos en contacto, ya están con trabajo y vivienda. Lindo mensaje de Ana. Alejandra dice, buenos días, en mi trabajo tomaba
tomaban mucho personal venezolano. Yo siempre me pregunté por qué todo el que entraba era extranjero. Me enteré que era porque el gobierno les cobra menos impuestos si los tomaban. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque si es así, los uruguayos estamos en problemas. Estoy de acuerdo con recibir a los inmigrantes, pero el país no está bien como para que tengan más beneficios que nosotros. Sí, lo que no está bien es que la desinformación llegue a esos niveles, porque no hay nada de eso en concreto, lo que acaba de formular la televisión. Pero también está el creer que o tienen más beneficios, que ahora tú nos vas a responder, o porque se les paga menos salario. ¿Qué pasa con también esa situación, ¿no? Referida al empleo concretamente. No, concretamente no hay ningún beneficio específico para las personas extranjeras que trabajan en Uruguay. No se le cobra menos a las empresas. De hecho, una persona que empieza a trabajar con su pasaporte hace los mismos aportes que cualquiera, solo que no obtiene varios de los beneficios sociales que solo va a obtener con la cédula. Por lo cual, en ese caso no hay ninguna distinción. Un ejemplo, Mauricio, de lo que puede ocurrir con la opinión pública. Hace algunos meses el programa de FM del Sol, Fácil Desviarse, hizo un experimento piloto que fue anunciando que le iban a hacer lanzar un audio de WhatsApp con una noticia apócrifa a ver cuánta gente lo replicaba y cuáles eran las respuestas. El audio formulaba una voz emulando a una señora muy enojada, aunque era uno de los conductores, Juan Chiuní, que decía que había visto cómo bajaba un avión lleno de cubanos en el aeropuerto y se les entregaba en mano la credencial para votar al Frente Amplio. Ese experimento piloto, obviamente una noticia totalmente apócrifa, empezó a circular de tal manera que se pudo ver palpable cómo nadie se molestó, ni siquiera en averiguar si eso era cierto, si legalmente eso era viable, si se permitía, o cuál era el origen de ese audio. Eso para que vean muchas veces cómo se va moldeando la opinión pública. Pero yo te quiero, antes de ver otros mensajes, hacer otra pregunta. Amnistía Internacional también mira con atención la situación de los retornados uruguayos, que vuelven a nuestro país buscando restablecer contacto con su tierra, con sus familias, con lo que alguna vez fue también su fuente de empleo, y se encuentran con dificultades muy similares a de los inmigrantes. Bueno, eso nos sorprendió al acercarnos a la temática. Además, Uruguay tiene una política, tiene un plan o un documento general de su política migratoria que tiene un rol muy importante para las personas retornadas. Y nos encontramos que experimentaban situaciones muy similares. Problemas para insertarse laboralmente, problemas de discriminación, problemas para insertarse en la academia, los que son investigadores, investigadoras, expertos, académicos. Hay algo que nos pasa a los uruguayos y a las uruguayas en eso, ¿no? En la cortita, muy preocupante, ¿no? Estas personas que además tienen la ventaja, entre comillas, de ser migrantes, que tienen ciertas redes, que conocen el país, que conocen las instituciones, y sin embargo se encuentran con ese problema de insertarse laboralmente, de su integración general, social, y una parte importante de ellos, de hecho, regresan al país al que habían migrado inicialmente. ¿A Amnistía por el momento le consta alguna denuncia que haya hecho algún inmigrante por algo, por una situación, quejas? ¿Han recibido algún tipo de situación así media conflictiva? Hemos seguido varios casos y ustedes los conocerán, algunos de ellos, sobre todo a nivel laboral, de explotación, de no cumplimiento con los derechos laborales, no pago de indemnización, pagas realmente ridículamente bajas. Hemos tenido hace años en Uruguay aquel famoso caso de esclavitud de dos mujeres bolivianas en una casa, y recibimos ese tipo de denuncias cada tanto. Sí, las personas migrantes y refugiadas en Uruguay experimentan ese tipo de situaciones. Bien, vamos a algunos mensajes más y vamos a conocer un testimonio luego de los mensajes. A ver qué nos dicen nuestros televidentes. Sandra dice: buen día, vivo en El Cordón. Aquí hay muchas personas extranjeras, cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades. Hice amistad con algunos que trabajan en comercios de la zona y no es fácil para ellos. Si bien tememos por nuestros trabajos, son personas con sueños. El problema son los que los contratan con sueldos menores o los que los abusan con alquileres gigantes por lugares horribles. No son ellos, somos nosotros. Y Miriam dice: descendemos de los barcos. Históricamente ha habido oleadas de inmigración. Uruguayos emigraron también a todo el mundo. Si no nos gusta,
que no nos llamen sudacas y nos discriminen en el exterior, no discriminemos nosotros. Bienvenidos todos y de todas las culturas, dice la televidente. Bueno, pero este país, como hablábamos más temprano con Mauricio, se compuso, se forjó con el trabajo de los inmigrantes y hubo ejemplos de oleadas de inmigración exitosa y de incorporación a la vida en sociedad, como por ejemplo las colectividades italiana y española en este caso. Vamos a conocer el caso de, valga la redundancia, José Caso, ese es el apellido de este... Que vino hace muchos años, Vino hace ¿no? muchos Atrás. años y cuenta que no fue fácil radicarse en Uruguay. Pero vamos a también hablar en este testimonio, vamos a escuchar a Armando Oliveira, periodista especializado en inmigración, que nos cuenta sobre la llegada de los inmigrantes y conoceremos la historia de José Caso, que tiene 87 años. Bien, y con eso finalizamos también todo un ciclo que hemos dedicado, bueno, a historias de inmigrantes en nuestro país. Pero bueno, Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Está la campaña también, bueno, disponible, me imagino yo, con especial énfasis en redes sociales. Veíamos un hashtag también, yo doy la bienvenida. Sí, exactamente. Les invitamos a compartir sus historias de bienvenida, tanto de dar la bienvenida como recibirla usando el hashtag Te doy la bienvenida y arrobando a Amnistía Uruguay para que podamos seguir la conversación, y también a través de amnistía.org.uy/Te doy la bienvenida van a ver cómo se pueden sumar a la comunidad de personas que dan la bienvenida. Van a tener van a tener el video, en breve van a estar las historias de estas personas que aparecen en el video para quienes quieran conocer más, y algunos elementos de cómo en la vida cotidiana y en nuestra empresa y en nuestra institución educativa y en nuestra vida podemos dar la bienvenida y hacer algún gesto para facilitar la integración de estas personas. Y empezar a hablar del tema y a sensibilizar y a entender que más allá de fronteras, ¿no?, en los que uno nace o vive, son historias de vida, son seres humanos, muchas veces con fuertes tragedias, ¿no?, también detrás, con mucho de supervivencia. Entonces, bueno, eso quizás es la parte donde ahí nos damos cuenta que estamos todos en la misma, ¿no? Todos somos iguales. Y que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Mauricio Coitiño, muchísimas gracias.